ya una experiencia con los años que tiene muy importante. Hola, buenos días. Yo soy Lisa. Hoy estamos para platicarles un poquito sobre la actualización que tenemos recientemente en cuanto a los consensos de Rebelión 2.0. Este es un consenso que básicamente se enfoca al estudio de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto tiene relevancia e importancia porque llevamos un siglo estudiando a los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Algunas cosas permanecen igual, otras no. La cuestión es que para los gastroenterólogos, para los médicos de primera línea, para los cirujanos inclusive, sigue siendo un motivo de consulta, si no es el primero o el segundo lugar. Vemos que desde 1902 Cannon ya está describiendo que él vio con sus ojos mediante rayos X cómo el virus se regresaba hacia el esófago, y así ha venido hasta en 1957, cuando viene el endoscopio flexible, ya nos permite ver un poquito más la anatomía, qué está pasando por dentro. De ahí ya vienen los estudios de manometría y calcimetría que ya conocemos. ¿Qué es lo importante aquí? Que México sigue siendo uno de los países con más incidencia, prevalencia de enfermedad por reflujo. Creo que se lo tenemos que achacar a la gastronomía, porque desde el norte hasta el sur la gastronomía es maravillosa, y eso eventualmente ha hecho que la población tenga un sobrepeso de poquito a mediano a mucho, y obviamente sabemos que ese es uno de los factores importantes para los pacientes con enfermedad por reflujo. Antes no lo tenían, ahora ya lo tengo, y con la pregunta de cuántos kilos ha subido podemos resolver muchas dudas. La fisiopatología, sabemos que el reflujo en sí es un fenómeno fisiológico, todos lo llegamos a presentar más de 3 veces por semana, y que esté afectando la calidad de vida ya nos empieza a generar un poquito de angustia. ¿Qué se puede descomponer para que tengamos reflujo? Hay varios puntos. El estómago, tenemos un vaciamiento gástrico lento, una estenosis pilórica. A nivel de la unión esófago-gástrica, que sabemos que está conformada más o menos por 5 estructuras, vamos a ver que un esfínter esofágico inferior de tono disminuido es importante, hernia hiatal de más de 5 centímetros, aumento de la presión intragástrica, y aquí regreso al sobrepeso. Se dice que un perímetro abdominal de más de 100 centímetros ya está generando una presión importante a nivel de la unión esófago-gástrica. ¿Qué tipo de material está refluyendo del estómago hacia el esófago? Ácido bilis, pepsina, el aire, reflujo de aire es importante. A nivel de esófago, el aclaramiento que está afectado ya sea por una motilidad débil, una hipomotilidad o una motilidad inefectiva, y la calidad de la saliva. Muchas veces se nos olvida preguntarle al paciente si produce saliva, y esto es muy frecuente en pacientes con enfermedad de Sjögren, pacientes con esclerodermia. No tienen saliva, por lo tanto cuando refluye o cuando hay presencia de ácido en el esófago no tienen esa saliva que es protectora. Muchos pacientes con reflujo tienen como hábito masticar chicle, y esto porque aumenta la producción de saliva, y esto a su vez lleva bicarbonato al esófago, al tercio distal, y se ayuda a neutralizar. Lo hacen de manera inconsciente pero sienten alivio. Y por último, la percepción. Ahora Roma 5 ya viene con toda una nueva clasificación de patologías por hipersensibilidad, hipervigilancia o alteraciones en el eje cerebro-intestino, que va a ser muy interesante. El tratamiento de esos pacientes definitivamente no tiene nada que ver con inhibidor de bomba de protones, más bien nos estamos yendo hacia neuromoduladores, hacia terapias conductuales cognitivas con buenos resultados.
Tenemos definiciones, cualquier cantidad de definiciones para definir la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En conclusión, es el paso del contenido gástrico hacia el esófago que genera síntomas con o sin complicaciones. Pero siempre ha quedado esta duda de síntomas molestos, con o sin daño tisular, problemáticos, y con esta intención, y como siempre estamos publicando, estudiando, analizando, se viene la justificación para hacer una revisión por parte del grupo de Lyon punto 2. Ellos ahora lo que quieren hacer es que cuando tenemos un paciente que dice tener síntomas, la tríada típica de enfermedad por reflujo gastroesofágico, efectivamente lo tenga. Y esto hace mucho hincapié en que el paciente se estudie una vez que hayamos suspendido de 2 a 4 semanas la ingesta de IVP. Los pacientes con reflujo muy rara vez nos llegan a la consulta virgen. Normalmente ya o el cuñado, la vecina, yo tuve lo mismo, a mí me dieron esto, me funciona, no me funciona, no me está funcionando al 100%, entonces ya voy a ver al médico, pero ya nos llegan tratados. Y al estar tratados se modifica la sintomatología, el cuadro clínico, y también se va a modificar los hallazgos en los estudios endoscópicos manométricos y de taximetría. Entonces, el consenso de Lyon establece que si tenemos un paciente clínicamente con sospecha de reflujo, tenemos que hacer estudios que nos reporten algo objetivo de que enfermedad, ese reflujo está generando daño tisular o bien el esófago se está exponiendo de manera anormal al ácido. Entonces, el diagnóstico moderno de enfermedad por reflujo gastroesofágico comprende los síntomas típicos, además de una descripción concluyente de estudios de extensión esofágica que aporten evidencia objetiva del daño a la mucosa o exposición anormal de la mucosa al contenido de reflujo, y de ahí ahora se usa el término de enfermedad por reflujo accionable. Podemos intervenir, podemos hacer estudios objetivos que nos van a ayudar a modificar y a personalizar el tratamiento del paciente en forma individual en base a todo lo que conocemos de fisiopatología. Esto es lo que era el Lyon 1.0. No ha cambiado mucho, en realidad hubo cambios aquí y cambios aquí. Vamos a tratar de entenderlo. Ahora, lo primero es los síntomas. Antes Lyon 1.1 tomaba como síntomas nada más apirosis y regurgitación. Ahora ya se incorpora el dolor retroesternal como un síntoma patognomónico de enfermedad por reflujo, pero tenemos que tomar en cuenta que no todo lo que es pirosis se debe a reflujo ácido. Tenemos patologías por hipersensibilidad o por hipervigilancia, cuyo síntoma principal también va a ser pirosis, y esta pirosis es por activación de nociceptores, no tanto por la presencia del ácido en el esófago. Aquí no vamos a encontrar que haya daño en la microscopía electrónica, no vamos a encontrar evidencia macroscópica de una esofagitis B, C o D. Son pacientes que dicen tener reflujo, pero en realidad lo que esté pasando por el esófago, aire, agua, ácido, todo le va a generar dolor y molestias. Son pacientes que muchas veces también tienen un componente emocional importante. La calasia puede cursar con pirosis, sabemos que no es por reflujo, pero el alimento que se queda estancado en el esófago se fermenta, y esto puede hacer que el pH baje por abajo de 4 y obviamente lo vamos a percibir como pirosis. En cuanto a regurgitación, tenemos que tener en cuenta la rumiación. Muchos pacientes, obviamente el paciente que tiene una hernia hiatal grande, pues es una cavidad única, seno generoso, me acuesto,
esto está libre, voy para acá o para allá, es indistinto. La regurgitación se asocia a algún evento de distensión abdominal, comí chocolate, menta, eso todavía relaja aún más la presión del esfínter esofágico inferior, lo que va a hacer más factible la presencia de regurgitaciones, el paso libre. Pero en la rumiación no tenemos ni siquiera la incidencia real de quiénes tienen o qué tan frecuente es, porque para el paciente no es un problema. El paciente aprende a relajar el diafragma y este permite el paso del alimento hacia el esófago. Relaja el esfínter superior, llega a la boca, hasta les produce una sensación agradable, la mastican y se la vuelven a pasar. El paciente es algo agradable, bonito, lo disfruta. No así el que come con el aunarro, ¿verdad? Que lo lleva al médico y le dijo, la vaca, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Y normalmente es por insistencia de algún familiar que estamos viendo que está rumiando. Este es un problema de conducta, no tiene ninguna fisiopatología por un efecto anatómico y lo tenemos que tener presente porque el tratamiento con cirugía empeora si no está bien diagnosticado y la única forma de ayudarlos a ellos es enseñándolos a respirar antes y después de cada comida. Son terapias conductuales. Y la calasia también, si no tenemos el cuidado de interrogar si el alimento está pasando al estómago, aunque sea un poco lento, pero pasa con dolor o dificultad, o si se está quedando en el tercio distal y sube y baja, y eso es lo que ellos refieren como regurgitación. Tenemos síntomas atípicos como los eructos, que no son causa de reflujo, pero sí se pueden asociar con episodios de reflujo, y los que vienen siendo, o los que conocíamos antes como las manifestaciones extraesofágicas, que son tos crónica y asma, que sí en un momento dado pueden tener asociación con la presencia de ácido, ya sea por reflujo, desde tercio inferior, tercio superior, orofaringe y microaspiraciones, y la segunda forma en la que el reflujo puede afectar la vía respiratoria es por el reflejo vasovagal. El tercio distal se acidifica y eso hace que en pulmones entre un espacio. En estos casos, una perchimetría nos puede ayudar a la asociación de síntomas. Ahora, este es todo un problema y creo que cada vez lo estamos viendo más frecuentemente en el consultorio, los pacientes que llegan con que ya no me quema aquí el ácido, ahora me está quemando la garganta, me duele el moco, no me deja respirar, tengo ardor, dolor y ya tomé todos los medicamentos, inhibidores de secretores, antiinflamatorios y no he mejorado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se dice que hasta un 20% de pacientes que llegan a la consulta de gastro pueden llegar con estos síntomas y en automático al 80% se les dice tienes reflujo faringolaringio sin haberlos estudiado. Hablando un poquito de los eructos supragástricos, esto en sí es también un problema de conducta. Los pacientes inyectan, succionan aire hacia el esófago y cuando llegan al tercio distal, lo sacan. Y son pacientes que llegan a la consulta y dicen, es que no paro de eructar, y tienen 100 eructos en media hora. Casualmente de noche dormidos no tienen ningún eructo, no hay ningún problema por ahí, pero estoy peleada con esto. Lo asocian a reflujo y ellos dicen que el reflujo es tal que ya no paran de eructar. No, lo que están haciendo es relajan el esfínter esofágico superior, inyectan o introducen aire y antes de entrar al estómago luego sale. Puede, aquí estamos viendo cómo inyecta el aire y relaja el esfínter esofágico inferior con un pequeño reflujo, pero eso es, entró el aire al estómago y a la hora de eructarlo sale el aire y sale con un poquito de ácido. Y puede estar asociado a
nada más llegar al tercio distal y regresarse. En estos pacientes, nuevamente, es terapia cognitiva conductual, hacerles hincapié y hacerles ver que lo que están haciendo se lo están provocando ellos mismos. No es fácil que lo entiendan, más bien dicen, usted no sabe de qué estamos hablando porque yo muero de reflujo. Si a estos pacientes yo les doy inhibidor de bomba, no les va a servir de nada porque eso no está evitando que el paciente inyecte el aire a su esófago, no tiene nada que ver. Y son pacientes que terminan gastando mucho en inhibidor de bombas, no son nada baratos. El doctor Sami Hashem dicen que en Estados Unidos se gasta más dinero en IVPs que en comida chatarra. Entonces, ese es también uno de los puntos del consenso de Lyon, tratar de optimizar la indicación precisa de los inhibidores. Este es un caso de rumiación en donde lo que les platicaba, el paciente introduce el alimento y lo vuelve a sacar. Lo rosa es agua o comida. Está el esfínter esofágico superior, hay una relajación del diafragma, aumento de la presión intraabdominal seguido de una deglución. El diagnóstico de rumiación, lo ideal es hacerlo con una manometría de alta resolución con impedancia, pero también se puede hacer con pH-metría con impedancia. Lo importante aquí es, cuando refieran al paciente a un estudio de motilidad, especificar que se sospecha para tener listo alimento. Aquí hay que introducir el catéter, darle de comer al paciente y dejarlo solo, porque si está acompañado puede o puede no hacer el evento de la rumiación. Si están solos lo van a disfrutar como normalmente lo hacen. Ahora, tenemos pacientes que refieren disfagia y ya sabemos que la estenosis esofágica es una causa o consecuencia de un reflujo crónico, pero debemos tener cuidado con pacientes que tienen disfagia sin síntomas típicos de enfermedad por reflujo, es decir, pirosis, regurgitación o dolor torácico. Aquí debemos de sospechar pacientes con esofagitis eosinofílica, ya saben, endoscópicamente vemos los anillos, los surcos, los abscesos. Debemos de tomar biopsias de tercio proximal, tercio distal para descartar esta patología, y la acalasia, que también puede dar problemas de disfagia y no necesariamente tener nada que ver con una complicación por reflujo. El dolor torácico de origen no cardiogénico ponemos en balanza. Tenemos un paciente con dolor torácico, obviamente clínicamente no hay una prueba, te empezó después de comer, o el órgano que tiene prioridad es el corazón, tiene que ser valorado por un cardiólogo, y una vez que él ya descartó todas las patologías posibles cardiovasculares que pongan en riesgo la vida del paciente, ya referirán al gastroenterólogo. La fisiopatología del dolor torácico de origen no cardiogénico o esofágico, el 50% de los pacientes es por reflujo, hasta un 30% pueden estar asociados a trastornos motores, y el grupo que va ganando siempre será los trastornos funcionales. Es válido para Lyon 2.0 hacer una prueba terapéutica tomando en cuenta que vamos a hacer, no hay un estándar todavía qué dosis y qué IVP dar a un paciente. Lo que más o menos han uniformado es que sea por 8 semanas, que es el tiempo que tarda más o menos en revitalizarse el esófago en caso de tener lesiones. De ahí que tenemos que estudiar a nuestro paciente endoscópicamente si queremos asociarlo a reflujo, quitarle el IVP, porque si lo vemos en este periodo, pues seguramente la mucosa va a ser normal. La endoscopía nos sirve para hacer el catalogarlo fenotípicamente, y si estoy tomando IVP, pues a lo mejor tendría una esofagitis grado C, pero como tengo IVP estoy en grado A o B. Mejor suspender. El paciente no le agrada, obviamente dice no aguanto 4 semanas. Somos lo que comemos, manténgase en su dieta y seguramente va a pasar 4 semanas sin mayor problema.
medidas dietético-higiénicas, pero esto es importante para poder hacer una adecuada valoración fenotípica del paciente. Le damos un tratamiento por 8 semanas, si hay mejoría y no regresan los síntomas, hasta ahí lo podemos dejar. Ahora, tiene una mejoría parcial, le vamos a hacer endoscopía habiendo suspendido de 2 a 4 semanas el inhibidor de bomba y tenemos opciones. Tiene esofagitis B, C o D, tiene una enfermedad por reflujo establecida. Está inconclusa o es A, es esofagitis A no concluyente, esofagitis A sigue sin ser parte de los criterios para hacer un diagnóstico bien establecido de reflujo. Nos vamos a una pH-metría y de aquí ya. Si tenemos una pH-metría positiva, el paciente tiene enfermedad por reflujo comprobada y si no, seguramente sus síntomas no van por el lado de reflujo y busquémosle por otro lado. Entonces, como les explicaba, el primer paso es síntomas típicos de reflujo, damos tratamiento. Si la prueba es positiva y el paciente mejora, no podemos hacer un diagnóstico concluyente, concreto de enfermedad por reflujo. Nos harían falta alguna de estas dos pruebas positivas. En cuanto a los pacientes con reflujo atípico, sugiere Lyon 2 que si es eructo nos vayamos directamente a una pH-metría y si es positivo para eructo supragástrico, pues el tratamiento viene siendo terapia cognitiva. En cuanto a tos y todos los que son extraesofágicos, sugiere que primero sea valorado por el especialista y si este ya descarta alguna patología, el doctor Alfaro ayer habló muy bien sobre la laringoscopía, los datos que buscamos en la laringoscopía, que no nos sirve para hacer diagnóstico de reflujo faringolaringio, pero sí nos sirve para descartar problemas en la movilidad cordal, tumores. En cuanto al reflujo faringolaringio, sabemos que tenemos 5 fenotipos de pacientes con las diferentes características manométricas y de pH-metría de los pacientes que se quejan de reflujo faringolaringio. Y en realidad, como podemos ver en la gráfica, la asociación con reflujo gastroesofágica es muy baja. Para ayudar a estos pacientes, han aparecido un score, el score de tos reflujo, que es muy interesante y abarca estos tipos, estos puntos muy puntuales. Este score ya fue valorado en el Hospital General, una puntuación de 2.5 para abajo, muy poco probable que el paciente tenga sus síntomas relacionados con enfermedad por reflujo, y esta puntuación por arriba de 5, muy probablemente, tiene muy buena sensibilidad y especificidad, el paciente tenga problemas con reflujo gastroesofágico. Y aquí vamos a seguir el mismo algoritmo, prueba terapéutica, pero básicamente para los que están en este grupo. La endoscopía, la esofagitis A sigue siendo no concluyente para enfermedad por reflujo, y la BCD sí, esta no estaba en Lyon 1, ahora sí ya está bien integrada en Lyon 2. Y una vez que estamos haciendo la endoscopía, si hay defecto anatómico, si hay hernia hiatal, hay que ser muy puntuales en la descripción de las dos. El monitoreo de pH ambulatorio, en un inicio se sugiere que sea con pacientes que no están tomando IBP. Y cuando tenemos al paciente con diagnóstico ya bien establecido de enfermedad por reflujo gastroesofágica, porque ya tiene antecedentes de endoscopía o pH-metría concluyentes, lo podemos hacer porque aquí estamos buscando el por qué está fallando el tratamiento médico. Lyon 2 sugiere que el estudio de pH-metría sea con cápsula Bravo, porque podemos evaluar al paciente hasta 4 días seguidos. Se la pasa muy cómodo porque no tiene ninguna sonda en la nariz, es un prendedor que va al esófago, el bemol es el dolor que a veces genera
ese prendedor, esa cápsula al esófago, que viene siendo esta, y no hay manera de quitarlo, se aguanta. Pero con 2 días positivos, aunque tenga 2 días negativos, 2 días positivos es suficiente para establecer el diagnóstico de reflujo. Y esto es muy válido porque, como todos, a veces tenemos días buenos y días malos en cuanto a nuestro hábito de alimento, y a veces con un solo día los pescamos en un día bueno, no quisieron comer, les incomodó, me quedé quieto, cada vez que desmutía me dolía y no hacen su vida normal. En cambio, con cápsula Bravo se pueden bañar, pueden hacer absolutamente todo. El inconveniente es que es muy caro y en México no está disponible. Entonces tenemos las 2 opciones, que son pH-metría con impedancia. Como sabemos, el paciente que toma reflujo, que toma IBP, ya no tiene eventos de reflujo ácido porque normalmente son muy buenos y inhiben el ácido por completo siempre y cuando lo tomen bajo las indicaciones precisas, pero tienden a tener más reflujo no ácido o ligeramente ácido, lo cual, si se corrobora con síntomas, se considera una prueba positiva. Y la pH-metría convencional es más barata, y en un paciente que estamos estudiando reflujo gastroesofágico ácido, si sale positivo, pues ya tenemos una buena opción terapéutica. ¿Qué buscamos con las pruebas de pH? En resumen, un tiempo de exposición al ácido por arriba de 6% en 24 horas es anormal, es patológico. Un tiempo por abajo de 4 es normal. Además, el número de episodios de 40 para abajo se considera fisiológico y más de 80 patológico. León 2 también hace mención en cuanto a la enfermedad por reflujo refractario. Esto se considera cuando el paciente está tomando su tratamiento médico y tiene una respuesta parcial. Chequemos si está tomando bien el tratamiento, y si después de 8 semanas de tratamiento óptico persiste con síntomas, los tuvo durante el tratamiento y persiste, es válido hacer una endoscopía para evidenciar que haya lesión mucosa. Si encontramos esofagitis BCOD o bien por pH-metría, un tiempo de exposición al ácido por arriba de 4 y más de 80 episodios, podemos pensar que es un paciente refractario. Causas de esto vienen siendo reflujo ácido persistente en 55% de los casos, hipersensibilidad 35%, puede haber enfermedad por reflujo y estar con una sobreposición con una pirosis funcional. Igual, síndrome de intestino irritable puede tener UCI y es muy mala suerte. Bueno, pero se supone que al principio ya lo descartamos en base a síntomas, y sabemos que una de las cosas de reflujo es, si entro con endoscopia y veo que hay mucho alimento, lo lógico sería estudiar por ahí el vaciamiento gástrico y pirosis funcional en un 8%. Estos son los valores que buscamos en la pH-metría con IBP, que son un poquito. En conclusión, la enfermedad por reflujo nos exige que ahora sí tengamos evidencia, que tengamos una actividad participativa en la enfermedad por reflujo, y esto vamos a dividirlo en pacientes con enfermedad por reflujo comprobada y los no comprobados. Estas son las evidencias que ya platicamos. Si estamos en un paciente intermedio, podemos apoyarnos con manometría para descartar problemas de hipomotilidad, esfínter esofágico inferior, una hernia hiatal con motilidad apoyan al diagnóstico de enfermedad por reflujo. No se justifica mucho la biopsia porque hay mucha variabilidad interobservador, pero para un desempate, si tenemos evidencia microscópica franca y de un buen patólogo de problemas de aumento del espacio intercelular, también nos puede ayudar a apoyar. Y bueno, esta ya es en resumen todo lo que acabamos de revisar. Gracias.